¿Alguna vez imaginaste ver una obra de Diego Rivera en venta en pleno siglo XXI? Vaya, en pleno 2021. Bueno, estás viendo en pantalla un mural llamado The Making of Fresco Showing the Building of a City. La realización de un fresco que muestra la construcción de una ciudad. Ese es el nombre en español. Hecho por Diego Rivera. En la parte final de este video que estás viendo te daré detalles de esta posible venta que ha provocado de hecho indignación en la comunidad artística y te voy a platicar también del probable comprador cuyo nombre no te voy a revelar aún, pero sí te la pongo fácil. Es creador del universo, de ese universo ficticio que ha hecho tan famosa la frase que la fuerza te acompañe. Sí, tal cual. Bienvenidos a esta transmisión de 8 de enero. Comenzamos. El presidente Andrés Manuel López Obrador estuvo en Michoacán inaugurando bases de la Guardia Nacional, una entidad en donde pues se presentó uno de los primeros narcomensajes del 2020. Pero ahora sí me dirijo a ustedes por este medio y a los cárteles unidos, comandados por el abuelo Farías, Kiko, Boto Paredes, Poncho Huicho. Bueno, esto se trata de un video de presuntos sicarios del cártel Jalisco Nueva Generación leyendo un mensaje a nombre de su líder, el Mencho, dirigido a la gente de Michoacán, dirigido también a los rivales de este grupo delictivo asentados en la entidad, quienes son identificados como integrantes de cárteles unidos, a los que acusan de ser falsos autodefensas y de ser, también lo señalan, de ser integrantes de los Zetas. Este video fue difundido en la primera semana de este año del 2021, pues para recordar justo la pelea por el control del territorio. No ha sido el único video protagonizado por la delincuencia organizada en lo que va de este año. De hecho, también hubo otro del grupo Élite, del mismo cártel, con amenazas para el cártel Santa Rosa de Lima. De hecho, el pasado 27 de diciembre hubo otro video también asociado a integrantes, presuntos integrantes de autodefensas, en una manifestación que hicieron en la carretera federal Apatzingán, Aguililla. Presentaron un video, estás viendo una fotografía, justo una imagen de este video, que dirigían al presidente Andrés Manuel López Obrador y también al gobernador Silvano Aureoles, pidiendo apoyo para que intervengan y frenen al cártel Jalisco Nueva Generación. Ahora bien, como parte de los acontecimientos que se han registrado en los últimos días, en lo que va de este 2021, un año apenas que está comenzando, han sido registrados, por ejemplo, el pasado 5 de enero, 2 ataques simultáneos que medios locales le han adjudicado al cártel Jalisco Nueva Generación en los municipios de Chinicuila y Cualcomán, con un balance de 3 lesionados y de 1 muerto. De hecho, horas antes también fue asesinado el exalcalde de Aquila, Juan Hernández Ramírez, quien en su momento fue acusado de vínculos con los caballeros templarios. De hecho, en el 2015 fue detenido, estuvo 3 años preso, fue puesto en libertad condicional, pero además tanto sus familiares han sido asesinados, secuestrados y desaparecidos. En este contexto es que el presidente de la República visitó Michoacán y que una entidad que del 1 de enero al 6 de enero suma 41 homicidios. El día más violento fue el lunes 4 de enero con 15 asesinatos. Los índices delictivos están todavía peor que en el año 2013, cuando se crearon los grupos de autodefensa, justo precisamente pues señalando un alto índice de homicidios. En el 2013 la tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes en esa entidad era de 19.81, mientras que de enero a noviembre del 2020 la tasa de homicidios fue 37.34 por cada 100,000 habitantes. Estamos hablando entonces de que la tasa es prácticamente del doble del 2013, cuando se crearon los grupos de autodefensa. Ahora bien, en el estado de Michoacán, en cuanto a homicidios dolosos, solamente se encuentra
por debajo del estado de Guanajuato. Guanajuato, una entidad que tuvo 54 homicidios en los primeros 6 días del año, sin contar el 7 de enero, que estamos hablando que fue cuando se registró la masacre, del cual te hablé en este canal hace unas horas. De hecho, a unas horas de que llegue el presidente a Michoacán, en Uruapan, al mediodía de ayer, hombres armados atacaron un local de comida con un balance de 2 muertos y de 3 heridos. Ayer mismo, el presidente de la República aseguró que su visita al estado de Michoacán pues respondía a la atención de la presencia de la delincuencia organizada, sobre todo de la inseguridad, pero también lo dijo que pues el objetivo era invitar a los ciudadanos o evitar que los ciudadanos tomen las armas para protegerse de la delincuencia organizada. Recordemos parte de lo que dijo el presidente ayer, jueves 7 de enero. Podemos decir que hubieron 10 estados ayer sin homicidios, pero miren cómo se concentra 32% en 2 estados y sigue estando Guanajuato arriba, 19% del total. Entonces, por eso es la gira allá a Michoacán y sí estamos atendiendo esto. O sea que lo que estás mencionando sobre Michoacán sí es algo que debe de ser atendido. Y yo estoy seguro que la gente de Michoacán nos va a ayudar, todos, porque tenemos que conseguir la paz. Es importantísimo vivir en paz. La inauguración de las instalaciones de la Guardia Nacional transcurrieron sin contratiempos. El presidente estuvo acompañado del gobernador Silvano Aureoles. Presumieron el combate de delitos, aunque reconocieron que todavía permanece el índice de homicidios dolosos, motivo por el cual necesitan a la Guardia Nacional de manera permanente. Y el presidente informó que habrá en el estado de Michoacán, disputado por autodefensas o presuntos autodefensas y la delincuencia organizada, habrá en esta entidad 33 cuarteles con un total de 5.225 elementos de la Guardia Nacional. El gobernador se exculpó de la ola de violencia de alguna manera. Dijo que se trata de una violencia de carácter federal, que compete resolver a la federación justo este problema, pero aseguró que el Estado no evade sus responsabilidades. En tanto, el presidente de la República reconoció durante un evento público hace unas horas que la violencia se concentra principalmente en los estados de Michoacán, de Guanajuato, de Colima y de Jalisco. Esto es lo que ocurrió en el transcurso del presidente Andrés Manuel López Obrador en una entidad bastante alta en materia de homicidios dolosos. Empezando este video, te platiqué justo de la venta del mural de Diego Rivera. Estás viendo en pantalla justo este mural. Es uno de los pocos que hizo, de hecho hizo 3 entre los años 1931 y 1940, hizo Diego Rivera en San Francisco. Actualmente este mural se encuentra bajo el poder del Instituto de Artes de San Francisco, el cual está valorando la posibilidad de venderlo. Un mural que está siendo evaluado en $50 millones. Esa es justo parte de la cotización. Y el diario The New York Times ha informado que este Instituto de Artes está pasando por dificultades económicas, principalmente producto de la renta del inmueble en donde se encuentra asentado y obviamente acentuado por la pandemia. Y el diario The New York Times afirma que en una carta del 23 de diciembre que fue dirigido al personal y a la misma facultad por la vicepresidenta Jennifer Risley, aseguraba que pues para solventar las deudas estaban valorando todas las opciones. Sobre la mesa estaban todas las opciones. Y también señala que una fuente le confirmó que Pan Rourke-Levy, quien es presidenta de la Junta de la Escuela, reveló que este mural, que nuevamente te lo pongo en pantalla,
pues se encuentra interesado en adquirirlo ni más ni menos que el cineasta George Lucas, quien está construyendo en Los Ángeles el Museo Lucas de Arte Narrativo. Esta posible venta, pues venta producto de los problemas económicos del instituto, ha provocado rechazos, protestas por parte de miembros de esta facultad y personal del mismo Instituto de Arte de San Francisco. A seguirle el rastro a una obra de un artista mexicano tan prestigiado. Esto es lo que he preparado para ti. Nos vemos al rato con muchísima más información. No olvides suscribirte y, como siempre, reventar el botón de like.